Vale, entonces continuemos con nuestro estudio de Mateo y nos encontramos en el capítulo 2 de Mateo, verso 13, ¿sí? Recordemos que en cualquier momento podemos intervenir, preguntar y participar en general, qué es lo que se pretende, digamos, ¿vale? Entonces, habíamos quedado precisamente en Mateo, um, aquí en Mateo 15, ¿no es cierto? Y lo primero que habíamos visto era que Mateo comenzaba con la genealogía, y habíamos visto algunos aspectos ahí también, y comenzaba y seguía más bien dicho con este episodio de los famosos magos, ¿no? Con estos sabios de Oriente, que ya habíamos visto de qué se trataba y todo el tema de la estrella y demás. Vale, entonces, este capítulo 2 en realidad es un buen ejercicio, es un buen eh, capítulo como para darnos cuenta de algunas cosas más allá del texto, ¿sí? Más allá del texto. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los estudios que se suelen hacer de Mateo, del Evangelio en general, intentan, más bien dicho, uno de los énfasis que se hace es tratar de dar coherencia con la historia, con los datos históricos. Entonces, como aquí se menciona a Herodes, se menciona a varios personajes y fechas que hay que cuadrar, entonces comienzan o sea, hay gente que se dedicó a ese tema, ¿no? A ese tema de que cuadre la fecha, de que en qué tiempo fue y todo lo demás, porque en realidad el Evangelio no da años, no da alguna cosa así, digamos, muy precisa, sino datos referenciales. Un dato referencial, por ejemplo, aquí, cuando murió Herodes, pero la Biblia no nos dice cuándo. Para la época todo el mundo estaba más o menos consciente de cuándo fue eso, pero nosotros de aquí, si yo les pregunto, ¿y cuándo murió Herodes? ¿Y cuál Herodes? Porque hubo algunos, Ujú. ¿vale? Entonces, aquí lo primero que debemos saber es recordar lo que habíamos hablado al inicio, que en esta época todo el territorio de Judea era territorio romano. Judea era una provincia romana. Por lo tanto, estaba bajo la tutela, digamos, o bajo la dirigencia de un encargado romano, ¿sí? De alguien que estaba, no necesariamente romano, pero a cargo o, digamos, en la dirigencia de alguien designado por el imperio, ¿sí? Cuando nació el Señor Jesús, estaba gobernando, digamos, el famoso Herodes, el que va a ser mencionado aquí, y también el Evangelio de Lucas y Marcos, por ahí creo que lo menciona también, pero um, ahí lo que debemos saber es que son dos Herodes. Hay dos Herodes que menciona la Biblia, en realidad en la historia hubo más, pero los que menciona la Biblia son dos. Este se le conoce en la historia como el Herodes del Grande, ¿sí? Herodes del Grande, que murió más o menos para allá, para el 4 después de Cristo, ¿sí? Y este Herodes el Grande se le conoce así porque, entre otras cosas, hizo la ampliación del templo, del famoso templo de Jerusalén. Él hizo la ampliación. De hecho, el famoso muro de los lamentos, el Cótel, que está en Jerusalén hasta ahora, eso es ¿cómo se diría? Un talud que hizo Herodes el Grande como ampliación a la planada del templo. Porque acuérdense que el templo en sí, la casa, el templo como tal, era más bien pequeño. No era algo pomposo, no era algo grande, sino que era un espacio bastante pequeño, y alrededor se fue construyendo edificios, edificios. Y lo que hizo Herodes fue aplanar más del espacio, ampliar mucho más el terreno, digamos, y hacer todo lo que en la época de Jesús se llamó, por ejemplo, la Plaza de los Gentiles o el Patio de los Gentiles, que de hecho es en donde estaban los mercaderes vendiendo las cosas cuando Jesús va y les bota todo. Y otras cosas ahí. Hace unas puertas, hace unos bautisterios a las entradas que se subieron, hace un montón de cosas más, ¿sí? Ese es el famoso Herodes, el Grande. Es también conocido por hacer algunas obras marítimas en Cesarea Marítima, hizo unas cuantas obras, digamos, arquitectónicas monumentales para su época. Él fue precisamente uno de los que embelleció y tuvo un palacio en el famoso Masada, ¿sí? En la famosa Masada, él hizo una mansión ahí de la época, ¿sí? Para tener sus días de vacación y demás. Tuvo otras, ¿cómo se llama? Otras fortalezas igual.
Y bueno, entonces por eso se le llama Herodes el Grande. En realidad en la historia es una persona muy reconocida, pero en el relato bíblico queda como alguien malo, como alguien malvado, ¿sí? Pero nada más como para ver esto, ¿no? Ese es el primer Herodes que aparece. No obstante, después, más adelante en el relato, vamos a ver que aparece otro Herodes. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Si no es que ya murió acá. No, era otro. Sí, era, de hecho, si no estoy mal, sobrino de él, sí, que se llamaba Herodes Antipas. Sí, era otro Herodes. Y este Herodes Antipas es precisamente el que va a ser el que da pie a a la ejecución, digamos, de Juan el Bautista. ¿Sí? Pero ese es otro Herodes, ¿vale? Entonces, estos datos, como les digo, son los que a veces fue un, como se dice, rompedero de cabeza para los que se pusieron a investigar estas cosas, porque se pusieron a cuadrar fechas y en realidad es una tarea muy, muy laboriosa y demás. Entonces, básicamente eso. Ahora, una vez más, el relato del Evangelio no fue, o el objetivo del relato del Evangelio, de los Evangelios, pero en específico este de Mateo, al ser una segunda versión de un Evangelio que ya circulaba, que era el que era el de Marcos, porque recordemos que Marcos fue el primer Evangelio que se escribió, ¿sí? Mateo viene siendo una segunda versión de eso, que recoge más datos, recoge más eh, eventos, etcétera, los incluye, digamos, y a su vez Lucas es una tercera versión de aquello. ¿Sí? Por eso Lucas comienza diciendo, no, muchos ya han querido poner en orden y tal, pero ahora yo les vengo a decir bien, investiguen mejor y tal, tal. Vale. Entonces, Mateo viene siendo una recopilación ampliada de Marcos, por así decirlo, en el sentido de que incluye más información que Marcos no incluye. Si ustedes ven Marcos, es un evangelio chiquito, 14 capítulos, y no comienza sino con el bautismo, por ejemplo, de Jesús y ya la predicación. Pero Mateo se da el tiempo de explicar el nacimiento, la genealogía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se toma un poco más de tiempo para esto. ¿Por qué? Acordémonos de nuevo, el énfasis de Mateo, del Evangelio según Mateo, es poner a Jesús como el rey de los judíos, como el Mesías prometido, y más que nada Mateo tiene esta virtud de ir sirviendo como puente entre el Antiguo Testamento o pasajes del Antiguo Testamento de la Mikra, de la Torá, del Tanaj, ¿sí? Con eventos que al momento ya habían sucedido. ¿Sí? Entonces, ahora, imagínense ustedes, porque esto es lo que tenemos que plantearnos nosotros, ¿vale? Y como les decía, como suelo decir algunas veces, no, para nosotros es facilito decir, ah, Jesús es el Mesías. Para nosotros es facilito decir eso, y el Señor también nos lo ha revelado y demás, pero llega un momento en donde es necesario superar eso, no porque sea algo malo, sino porque hay que madurarlo, ¿sí? Y llega el momento en donde tenemos que estar en capacidad de demostrarlo con argumentos bíblicos. ¿Vale? Entonces, cuando decimos, vale, Jesús es el Mesías, bueno, ya eso está muy bonito, se entiende, pero ¿y ahora, y cómo demuestras eso? ¿Y cómo demuestras eso? Y es más, cómo demostraban eso la gente en esa época? Porque para la época que está escribiendo Mateo, el Evangelio, no había lo que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo se demuestra? Y de eso, precisamente, este Evangelio de Mateo sirve precisamente para eso. Sirve de puente y de una forma muy magistral de cómo se interpreta o de cómo incluso se puede leer la Biblia. ¿Sí? Y que hay que estar muy, muy pendientes de lo que estaba pasando en la época y de por qué se citan los versículos que se citan acá. Y en especial, este capítulo 2 tiene muchas, o al menos ahorita en esta porción, en esta parte B, digamos, del capítulo 2 de Mateo, va a tener algunos pasajes en donde dice, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, etcétera. Pero cuando vamos a leer esos pasajes en el Antiguo Testamento, resulta que está hablando de cualquier otra cosa, aparentemente hablando. Pero la virtud de Mateo, como les digo una vez más, es eso, es de evidenciar en esos pasajes del Antiguo Testamento que parecería que son de alguna otra temática, evidenciar que en realidad eso era una profecía del Mesías, era una profecía en relación al Mesías y que se corroboran con los acontecimientos de la época. ¿Vale? Entonces, dicho este preámbulo, es bueno que comencemos. ¿Sí? Entonces, aquí hay eh, eh, tres partes de las que vamos a ver. ¿Sí?
Y si entendemos la primera, digamos, o si prestamos atención a la primera, las otras dos van a fluir más, ¿sí? Entonces, miren ustedes. La primera va desde el capítulo 13 hasta el versículo 15, ¿sí? Entonces dice, después de que partieron ellos, se entiende los sabios de Oriente, ¿no? He aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, para que perezca antes de tiempo. Dice. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, Herodes el Grande, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Vale? Este es el primer pasaje que debemos ver, ¿sí? Y si nosotros lo leemos así a primera vista, solamente con la mente de Mateo, solo leyendo estos 3 versículos, uno diría, miren cómo se cumple la palabra. Ya, lo que cualquier lector, digamos, como se está diciendo, cualquier lector, cualquiera que lea esto, y seguramente en algún momento lo leímos así, es, miren cómo se cumple la palabra. Y a veces esto de que las traducciones dicen se cumplió, parecería que de eso se trata la vida de Jesús, de que algo estaba anunciado, vino Jesús, se cumplió y listo, se acabó. Pero en realidad esto nos va a abrir la mente, a abrir la perspectiva, a abrir más los ojos para comprender algunas cosas respecto de la Biblia, ¿sí? Entonces, aquí les pregunto una cosa. ¿Qué frase o qué palabra en estos 3 versículos se ha repetido varias veces? Ahí les pregunto. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué palabra se repite aquí varias veces? ¿Cuál? En estos 3 versículos hay una palabrita que se repite algunas veces. De pronto la anotaron por ahí. Y que de hecho va a ser el énfasis de toda esta porción del capítulo. Egipto, la palabra Egipto. Un Egipto, ¿vale? Y hay otra también. ¿Cuál otra palabra? En estos 3 versículos nada más. Hay otra palabrita que se repite bastante. Bueno, algunas veces. ¿Sí? Tomar, levántate y toma, tomó. No, palabra. ¿No es palabra? Sí, pero no es una que nos vamos a reír y va a ser el énfasis. La palabra niño. Sí. Y como les digo, a veces son estas preguntas que nos ponemos súper, súper profundos, ¿no? ¿Qué palabra? La que más se repite, niño. ¿Sí? Y ahora les voy a pedir, por favor, que veamos en Oseas 11:1. ¿Sí? Sin perder Mateo, vamos a Oseas 11:1 para ver cómo comienza el versículo. Allá en Oseas. ¿Quién lo tiene? Nar, dice ahí. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto le amé a mi hijo. Vale. Muchas gracias, hermanos. Miren ustedes, dice, cuando Israel era muchacho, ¿no? Lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y si nosotros leemos eso así nomás, como que no tiene mayor sentido, ¿no? O en primer momento parecería que está hablando del pueblo. Pero miren ustedes, esa palabra que ya aparece que dice cuando Israel era muchacho, esa palabra muchacho en realidad se traduce de varias maneras en hebreo, las veces que aparece. La palabra ahí es na'ar, ¿sí? De pronto les pongo en el chat cómo se parece, ¿sí? Na'ar, ¿sí? Se escribe así, na'ar, ¿vale? Aparece la palabra ahí, dice, ki Israel na'ar, ¿sí? Entonces ahí más bien les voy a compartir la pantalla para que podamos ver una cosita, ¿sí? Estamos en o sea, esperen un ratito. ¿Sí? Fue o sea, ¿sí? ¿No? Sí. Oseas 11, vale, aquí está. Entonces, miren,
En español, ¿me pueden repetir, por favor, cómo está? Estamos en Oseas 11:1, ¿sí? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto le amé a mi hijo. Yo lo amé, dice. Vale. Esta es como leemos en español. Ahora miren ustedes. En hebreo voy a poner la transliteración, ¿sí? Dice, Ki Israel, perdón, Ki Naar Israel, coma, Abeu, vale, así dice. ¿Sí? Dice, Kinaar Israel va oaveu umimitzraim karati livni. ¿Vale? Entonces, miren ustedes, lo que está citando el Evangelio es de esta parte. ¿Sí? ¿Sí? Es de esta parte. Y dice, más bien dicho, es solo esta parte. ¿Sí? Dice, y desde Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Es lo que está citando el Evangelio, solo esta parte. Pero el asunto es que me parece a mí que esto no fue hecho para que cualquier persona lea, sino esto fue hecho para personas que ya estaban al tanto y que conocían el Evangelio. Porque si es que nos enfocamos solo en la segunda parte, perdemos un poco de foco. Y parecería, y en realidad es un texto que parecería como sacado de la manga, porque es como que, de hecho, de este versículo y algunos otros así, algunos dicen que precisamente con estos textos, que parece que no están hablando de nada, de una figura del portador, de Mesías, entonces, con estos versículos que están citados en el Evangelio, algunos optan por decir, no, es que ahí está clarito, que en realidad los evangelios fueron como unos escritos proselitistas de la época, que intentaron al más no poder presentar a Jesús como aquella figura prometida. Entonces, dicen algunos, tomando como ejemplo estos versículos, que se forza la interpretación bíblica para hacer presentar o hacer parecer a Jesús como el Mesías, cuando en realidad los versículos como este, por ejemplo, en principio no estaría hablando del Mesías, ¿no? Porque si leemos todo el capítulo, toda la parte del capítulo 11 de Isaías 11, que valga la redundancia, parecería que está hablando en realidad del pueblo, pero nada más que del hijo. Y alguien podría decir alguna cosa de pronto que bueno, que también es alguna cosa así. Pero en realidad me dio la impresión de que, como les digo, Mateo y el Evangelio en realidad no fue escrito a gentil, sin más, sino fue escrito dedicado exclusivamente a personas que ya tenían cierto entrenamiento en la Torá, cierto entrenamiento en la palabra. Por eso es que miren ustedes, aquí no nos cita al profeta. Como está escrito en el profeta, como dice el profeta. Ahora, vaya usted a saber ahí qué profeta es. ¿Sí? Entonces miren ustedes, ahora a nosotros nos parece fácil porque nos ponen de pronto ahí una lepita, nota al pie, y nos dice vaya Oseas 11:1. Pero ahora vaya usted en esa época, ¿no? Hace 2000 años, a leer esto y que nos digan, como dicen el profeta. Y ahora, si usted no sabe, y si no sabemos dónde es que estuvo escrito o qué profeta dijo, le manda a leer todos los profetas, a encontrar un versículo. Nos damos cuenta. O más abajo cuando dice, y como dice el profeta Jeremías, bueno, por lo menos ya no es del libro, pero y ahora váyase a leer todo el libro de Jeremías para encontrar el versículo que citó. Entonces, miren ustedes, esto nos da señales, más bien, de que es un texto, el Evangelio, es un texto o son libros escritos o dedicados para personas que ya tienen algún entrenamiento en Torah, en la escritura en general, ¿sí?
¿Por qué? Porque el énfasis aquí no está en tanto de Egipto llamé a mi hijo, sino acá, en lo de aquí, en la primera parte. Y aquí hay una palabra que es la que se repite mucho en el texto en griego, ¿sí? Y que no nos da luces. Y por eso me llamó mucho la atención que todo este pasaje, desde el versículo 13 hasta abajo, se repite un montón de veces la palabra niña. Miren ustedes. Y es esta palabra de aquí, la palabra na'ar. ¿Sí? Ah, no me sale, pero bueno. Esta palabra, na'ar, la que también se traduce como niño, ¿vale? Entonces miren ustedes. Esto literalmente se podría leer de varias maneras en realidad. ¿Sí? En esta forma de leer lo voy a leer en presente, diría. Porque, ¿sí? Porque Israel es Na'ar, coma, lo amé. ¿Sí? Y de Egipto llamé a mi hijo. Vale. Entonces, lo que aquí está diciendo primero es que encontramos una cosa, miren ustedes. Está haciendo un paralelismo entre mi hijo y el muchacho o el niño. ¿Vale? Entonces, primero, vamos por orden primero. Perdonen el cómo es. Vale, entonces, lo primero que debemos saber es qué significa Na'ar. ¿Vale? Entonces, Na'ar es lo que han traducido muchas veces joven, muchacho, niño, como siervo, como el mandadero, ¿vale? De hecho, por ejemplo, para que veamos después cuando lleguemos a la parashá, ya cuando aparece Joseph o José, a él, José era el Na'ar de sus hermanos. ¿Sí? Él era el Na'ar. Ahora mismo en la parashá que pasamos, en la parashá que pasamos ¿cómo es? De Vayera, ¿no es cierto? Le dice que el Na'ar, ¿no? Entonces, y circuncidó al Na'ar cuando era de 8 días, ¿vale? Entonces aparece la palabra Na'ar como niño, como subordinado. Entonces, lo primero que hay que aprender es de esta palabra. Entonces, lo primero que vamos digamos así, a profundizar o a cimentar un poco es en este concepto, el Na'ar, ¿sí? Na'ar, ¿vale? Es una palabrita que vamos a profundizar ahora. Le han traducido normalmente como niño, joven, muchacho, siervo a veces, como el mandadero, ¿sí? Y en realidad hace referencia a eso, a una persona que es joven, ¿vale? Y que todavía no es independiente, que no es, que depende de alguien, ¿vale? Entonces, Na'ar también por eso se refiere a un niño, ¿sí? A un niño, a un infante. ¿Por qué? Porque es pequeño y del niño por naturaleza depende de los papás, ¿sí? No toma decisiones solo, ¿vale? Y Na'ar también se le llama al siervo, ¿sí? De acuerdo. Entonces, miren ustedes, aquí está hablando entonces de alguien que es Na'ar, ¿sí? Alguien que es, para no traducir, ¿sí? Alguien que es Na'ar, dice, porque Israel es Na'ar. Entonces, claro, cuando la mayoría de personas lee Israel, piensa que está hablando directamente, piensa que está hablando del pueblo. Pero debemos recordar que Israel no solamente es el nombre del pueblo, de las 12 tribus, sino que Israel en primera instancia es un nombre del Mesías. ¿Sí? Él es Israel. Así que este versículo no está dedicado al pueblo, está dedicado al Mesías. ¿Vale? Entonces está diciendo, miren, Israel es Na'ar y yo lo amé. Por lo tanto, de Egipto llamaré a mi hijo. Se puede leer también en futuro. ¿Vale? Entonces, cuando el evangelio aquí utiliza a propósito la palabra, coge al niño, al niño, al niño, al niño, ¿sí? En hebreo seguramente estará diciendo al Na'ar, al Na'ar, al Na'ar, al Na'ar. Y cuando de pronto llegan para que se cumpla o hace referencia a este versículo, todos los que ya escucharon en hebreo, el versículo, van a saber que este versículo comienza así. Kina'ar Israel. Ah, y entendí. Si nos damos cuenta. Entonces, esta parte de acá en realidad me parece a mí que sirve como enganche, digamos, para que el lector se acuerde de la primera parte. ¿Sí?
Más allá del tema de que para que se cumpla, como que alguna cosa así, sino sirve como un enganche para el lector que está aprendiendo. ¿Sí? Entonces, cuando el lector dice, ah, de Egipto llamé a mi hijo, lo que tenemos que ver es, pero así no comienza el versículo. El versículo comienza porque Nahar es Israel y lo amé. Ah, entonces lo que aquí estamos viendo es que el Nahar no es del pueblo, sino que Nahar es Israel, e Israel es del Mesías. ¿Vale? Y aquí en el Evangelio le tratan en este momento histórico, cuando se hace referencia, cuando es un bebé todavía, un niño, se le llama Nahar. ¿Vale? Entonces miren ustedes que es diferente pensarlo así. Si nos damos cuenta, no sé si me hice bolas o si no está claro. ¿Sí? En resumen, cuando el Evangelio cita y dice, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, el que leía en la época, leía, de Egipto llamé a mi hijo, y decía, pero el versículo no comienza así, iba a leer el versículo desde el inicio y conectaba las cosas. Y sabía que el versículo en realidad estaba haciendo referencia al niño, al Nahar, que era Israel, que no es otro que el Mesías. Y es tanto así que, por ejemplo, no hace falta leerlo en hebreo, podemos leerlo, por ejemplo, todo el pasaje ese, ¿no es cierto? Que no nos demoramos casi nada, de Oseas 11. Y miren ustedes, ¿sí? Entonces, miren, comienza con esa declaración. Ahí pone cuándo, pero en realidad ese qui, ese cuándo, se puede también leer porque. ¿Se acuerdan ustedes de la parashá o de las parashot? Kitavó, que significa porque entrarás o cuando entres. Ese qui se puede leer tanto un porque como cuando. ¿Sí? Entonces, aquí le han leído cuando Israel era muchacho. Y claro, si le leo así, está haciendo referencia al pueblo. Pero si le leo porque Israel es Nahar, yo lo amé. Se entiende diferente. Y ahí vemos que no es una lectura forzada del Evangelio ni nada, ¿vale? Pero miren lo que dice, ¿no? Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama todo compasión, toda mi compasión. Y miren el 9, el 10, el 11 y el 12 en realidad. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dice el 10, miren, en pos del Señor caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave sacudirá velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. ¿Vale? Entonces, miren, en términos generales, ¿qué está diciendo? Está describiendo el momento, si ustedes quieren, espiritual de Israel en la época que el Señor iba a venir. ¿Sí? Miren, los últimos versículos lo delatan, digamos, lo ponen así. Hay mucha gente que a la época decían, sí, nosotros somos hijos de Dios, lo mismo que va a decir precisamente Juan el Bautista en el capítulo 3. ¿Ustedes quién les enseñó de la ira venidera? Tienen que arrepentirse primero. No es cuestión de decir, ya soy hijo de Abraham para ser salvo, ¿no? Sino hay que arrepentirse y más, ¿vale? Entonces, miren ustedes. Y más que nada, el propósito de todo esto es comenzar a recoger a la gente. Por eso dice, y traeré a los de Efraín de Occidente y todo lo demás. Y de hecho, si leemos también, y eso que quede como tarea, digamos, para cada uno también, para que hagamos el ejercicio, cuando cite también la parte de Jeremías, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el contexto, lo que sigue hablando, es también relacionado con el regreso de los hijos que en algún momento se fueron, a pesar de la rebeldía de ellos. ¿Vale?
¿Sí? Entonces, no sé si con eso está claro o me hice un lío. Que sí, no sé, confírmeme, por favor. ¿Sí? ¿Estuvo entendible? ¿Sí estuvo entendible? ¿Sí? 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 Vale. Esperemos que Ok. sí. ¿Ali? Sí, yo te dije sí, Josué. Vale, vale, Milita, gracias. De acuerdo. Entonces, miren ustedes, eso en principio debería ser también cómo deberemos leer en general todo el Nuevo Testamento. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento y nos citan un versículo, hay que tomarse el tiempo para leer no solo lo que nos citan, sino referirnos o remitirnos a dónde está citado y leer todo el contexto. Y seguramente ahí veremos más. ¿Sí? Y miren lo que sigue diciendo el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos o por los sabios, ¿no es cierto? Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque no están. ¿Sí? Y otra vez más, aquí este episodio es lo que la teología lo ha llamado la muerte de los inocentes. La famosa muerte de los inocentes, la matanza que hace Herodes de todos los niños como venganza, digamos, o como medida de, de ahogado, por así decirlo, ¿no? Para impedir que nazca el rey, o para impedir que surge el rey, ¿no? Pues manda a matar a todos los que sean. Pero aquí el Evangelio precisamente nos da otro para que se cumpla, ¿sí? Y aquí ya nos dice en dónde está. Entonces dice, para que se cumpla lo dicho en el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos no quiso ser consolada porque no está. Entonces, es un pasaje que también lo podemos ver y vale la pena que lo leamos. Está en Jeremías 31:15 en adelante, ¿sí? Entonces podemos leer Jeremías 31. Ah, no está. ¿Sí? Jeremías 31:15. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Así, sí, Yo te ayudo. ha dicho, Gracias, gracias. así ha dicho Adonai, voz fue oída en Ramá. Que lea nomás la hermana porque no alcanzo a ver bien. Vale, gracias, hermano. Mimi. Gracias. Dice, así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Vale. Lo primero que hay que ver ahí es que no dice perecieron, sino simplemente dice porque no están, no hay. Así realmente dice. Llora a sus hijos porque no hay. Que no hay los hijos, ¿sí? Se entiende que murieron. Pero literalmente, tanto en griego como en hebreo dice porque no hay. ¿Sí? Vale. Entonces, una vez más, si vemos aquí el pasaje, uno diría, claro, clarito estaba profetizado, por así decirlo, ¿no? La muerte de los inocentes, como se lo suele decir. Pero en realidad lo que está diciendo es otra cosa, y es otra profecía que está ligada a, digamos, a un evento, o que esto anunciaba, o que esto corrobora precisamente la labor que iba a hacer Mashiach cuando él venga, ¿sí? Que es precisamente el retornar a todos los hijos perdidos de Raquel, por así decirlo, de lejos, porque el contexto, y si ustedes siguen leyendo después Jeremías 15, y por eso les decía que podamos revisarlo también como para tener esa experiencia cada uno de nosotros, no hace falta leerlo en hebreo, ¿sí? En la versión que tenemos, le podemos revisar y nos vamos a dar cuenta que el énfasis es básicamente, es muy parecido a lo que decía la porción de Oseas.
hay un pueblo que es pecador, hay un pueblo que rehúsa ser pueblo de Dios, comportarse como tal, pero Dios manda a alguien, o a él mismo, por así decirlo, él mismo promete que iba a recoger después a todos los que se fueron de Efraín. Y de hecho, el protagonista de las dos porciones que cita aquí es de Efraín, ¿vale? Tanto en Oseas como en Jeremías, al que se refiere Dios ahí es a Efraín. Y sabemos a qué se refiere a Efraín. Sí, a Efraín como las 10 tribus perdidas, etcétera. En la parte, digamos así, ya en lenguaje sencillo, el pueblo que Dios habría de levantar para su nombre de entre los gentiles. ¿Sí? Eso es lo que en últimas representa Efraín. ¿Sí? Entonces, miren ustedes para que también nos podamos, digamos, corroborar, ¿sí? Y relacionar los dos pasajes, ¿sí? Tanto el de Oseas como el de Jeremías, y veamos a qué está apuntando. En términos sencillos, lo que apuntan los dos pasajes que está citando es a darse cuenta, lo primero, que está hablando de un Nahar, que Yehoshua vino en calidad de Nahar y que él en últimas, todo lo que estaba pasando iba a propiciar, digamos, el propósito del Señor de a la final reunir a todo su pueblo. ¿Sí? Eso de manera muy, muy sencilla. ¿Sí? Dice el 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, miren otra vez, al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban, y ahí llama mucho la atención. Sí, nosotros aquí en español tenemos, ¿no? Los que procuraban la muerte del niño. Pero si de pronto podemos ver alguna versión que no sea la Reina Valera, de pronto si tenemos a la mano, ¿cómo lo dice? Esa parte, los que procuraban o los que buscaban, ¿qué del niño? De pronto alguien tiene otra El versión. 19. El 19. El 20. Al 20. Yo Sí, tengo la Reina Valera. sí, en esa dice la muerte. De pronto en alguna otra versión. Gracias, hermana Sonia. De pronto alguien otra versión, ¿no? No, no. Dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. La vida del niño. Entonces, ¿qué mismo? ¿Procuraban la vida o la muerte? Porque en la Reina Valera dice la muerte, ¿no? Y en esta versión, ¿cuál es, Dianita? Perdón. Es la textual. La textual. La vida ponen ahí. Pero en otra versión dice los que atentaban contra la vida. Contra la vida. Vale. Los que buscaban, ¿y qué palabra sale ahí en griego, Carmita? ¿Le está viendo de pronto? ¿Qué palabra sale ahí? Sale psique, ¿no? Psige. O sea, psige. Sí, Sí, ¿no? sí, Nefesh. Sí, exacto. Entonces, Aydión. exacto. Entonces, miren ustedes, una vez más aquí también en el Evangelio, entre paréntesis, se corrobora esto, ¿no? Que el pensamiento, si bien está escrito en griego, refleja un trasfondo cultural hebreo. Porque aquí dice, los que buscaban la psige del niño. ¿Vale? Entonces, si traducimos eso literalmente, tendría que decir los que buscaban, procuraban el alma del niño. Y ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo alguien procura un alma? Complicado, ¿no? Que procuren el alma. Entonces, como se dan cuenta los traductores que no se está hablando del alma o alguna cosa, porque si no tendríamos que estar hablando que Jesús también tiene un alma o alguna cosa por el estilo, súper complicada, ¿no? Sí, la vida pone en esta otra versión. Gracias, Jessy. Entonces, sería muy complicado, ¿no? Sería muy complicado decir algo así. Pero en realidad ahí está pensando en hebreo. Dice la nefesh del niño. La nefesh es la garganta, la vida. Estaban buscando matar. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, eso nada más como ahí, eso es un hebraísmo, si ustedes quieren. Eso demuestra que el Nuevo Testamento, el Evangelio, a pesar de estar escrito en griego, tiene un trasfondo hebreo. ¿Sí? Hebreo bíblico, digamos. ¿Sí? Entonces dice, volvamos. Entonces dice, diciendo, levántate, toma al niño, y aquí ya podemos leer, ¿no? Toma al Nahar y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la
Nefesh del niño, la Nefesh del Na'ar. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, al Na'ar y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Galilea está al norte, Jerusalén está al sur, cerca casi del Mar Muerto, y Galilea está al norte, cerca del Mar de Galilea. ¿Sí? Precisamente. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿Sí? Y aquí es todo un tema muy, digamos, complejo, ¿sí? Pero tratemos de hacerlo sencillo, ¿sí? Primero, no sé mucho griego, pero de lo que puedo entender es esta cosa. Primero, que el gentilicio de Nazaret no es Nazaret. O sea, el gentilicio es de Quito, quiteño, ¿no? De la Tacunga, el tacungueño, Ecuador, ecuatoriano, etc. ¿Sí? Vale, ese es el gentilicio. El gentilicio de Nazaret no es nazareno. ¿Sí? Punto 1. Punto 2. En griego aparece escrita esta palabra nazoreos con diferentes grafías. ¿Vale? ¿Sí? Entonces lo que aquí ponen nazareno en griego es nazoreos. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto nazoreos? No es en principio un gentilicio. Así que lo que primero tenemos que quitarnos de aquí es como que es el gentilicio. Estuvo en Nazaret, por lo tanto es nazareno el gentilicio. No, así, tal, no. Él tiene que ver algo más. En algunas profecías, de hecho en 2, precisamente, porque aquí hay que tener un sentido muy agudo. Miren ustedes, arriba cuando leímos lo de Oseas dice, como estuvo dicho en el profeta, 1, en el profeta. Después cuando cita Jeremías dice, como dice el profeta Jeremías. Pero acá abajo miren cómo dice, ¿sí? Para que se cumpliese lo dicho por los profetas. ¿Vale? Entonces está haciendo referencia a más de uno. Y aquí llama la atención, porque la primera profecía en donde puede aparecer una palabra, en donde se haga referencia a esto, que dicho sea de paso es el Netzer, si la palabra que vamos a estar viendo aquí es el Netzer, ahora les pongo en el chat, ¿sí? Netzer, ¿sí? Aparece en Isaías 11:1, ¿sí? ¿Pueden leerlo? O de pronto creo que alguien nos podemos saber de memoria ese versículo. ¿Sí? Isaías 11:1, ¿cómo dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vale, gracias. Entonces miren ustedes, ahí aparece la palabra vara, creo, ¿no? Entonces, no vamos y en español es muy complicado que lo relacionemos. Ahí la palabra que aparece es netzer. Kinetzer, ¿no? Porque un netzer saldrá de Isaí. Un netzer. ¿Y qué es un netzer? Esa ramita, lo que nosotros llamamos, no sé si ustedes, por lo general las mamás o las mujeres suelen conocer más de esto, cuando suelen ver una plantita que les gusta de alguien, suelen decir, regálame qué. Suelen decir ahí una palabrita, Una regálame patita. ¿un qué? Una patita. Es una patita, regálame un piecito, vale. Ese piecito, ¿y qué es el piecito que suelen regalar para después de eso plantar una de la misma especie? Eso que sale de abajo, como un retoñito, ¿no? Como que parece literalmente un piecito, que no es una rama como tal, sino es un verdecito que está saliendo. Eso es el netzer. Retoño. Exacto, un pequeño retoño, sí, pero más que nada es ese netzer, ¿sí? Y en general es cuando por ejemplo, a un árbol se le tala, ¿sí? Y de hecho aquí al lado unos vecinos talaron un árbol muy grande de capulí, y al poco tiempo comenzó a retoñar. Pero miren ustedes, hay plantas que retoñan de diferente manera. Hay unas plantas o árboles en general que cuando se les tala, retoñan del centro, ¿sí? Y hay otras que no retoñan del centro, retoñan de los lados. No sé si se han dado cuenta, ¿sí? El retoño este que sale del lado, la patita, ese es del netzer, ¿vale? Para el que sale del centro hay otra palabrita, no me acuerdo en hebreo, pero aquí está hablando del netzer, ¿vale? Entonces miren ustedes, en términos sencillos, sí, bueno, esa es la primera parte. Y ahora,
Esa es la que todos se sabe. Y ahora la pregunta, ¿y la otra? Porque debe haber al menos otra en donde se hable de Netzer, ¿no? Porque dice, como dicen los profetas, ¿sí? Entonces, ¿y ahora? ¿El otro? ¿Se les ocurre algo? ¿Algún versículo se les ocurre? ¿Se les ocurre alguno? Y que hable del Mesías, porque de aparecer la palabra Netzer, hasta Netzer se le llama a los retoños de los malos. Pero hay una que también habla de Netzer. Sin hacernos mucho lío, Daniel 11:7. Podemos leer. Daniel 11:7. También aparece la palabra Netzer. ¿Cómo dice? En esos días no hubo de la familia real, a ver, perdón, No, pedí 11:7. 11, 11, Rey. ya, uno de la familia real, en esos días uno de la familia real usurpará el trono de la hija del rey del sur y con su ejército atacará al rey del norte y a la fortaleza real, saliendo victoriosos de la lucha. 11:7. Vale. En todo caso, ahí se hace referencia también a un Netzer. Creo que de pronto no se aplica No tanto. no es el versículo. No, sí es. Entonces, sí, La palabra ahí. que aparece ahí es la que dice renuevo. Sí, ahí Ese, también sí, aparece Netzer. 11:7 De dice, pronto no se hace referencia a Mashiach, eso es lo que quedaba por referirse. Pero en no, todo pero caso, lo que quería decir, ¿no? Bueno, en Isaías 11 sí es así. Pero lo que quería decir es que se hace un juego de palabras con la ciudad Nazaret, ¿sí? Y esta palabra Netzer, ¿sí? Entonces miren ustedes, en hebreo Nazaret es básicamente así, Nazaret o Nazra, ¿sí? En hebreo Nazaret es Nazra o Nazara, ¿sí? Y él iba a ser llamado el Netzer. Entonces en realidad se hace un juego de palabras, ¿sí? Se hace un juego de palabras que es una cosa muy común en la interpretación o la lectura bíblica. Entonces dice, perdón, Puedes ver Isaías 60:21, ahí habla del pueblo como tal. también, sí. Isaías 60:21, sí. ¿Qué será de este cuerpo? Exacto. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, Netzer, o Notzrim, sí, de mi plantío, obra de mis manos para glorificar. También aparece ahí. Vale. Entonces, en Mateo, lo que se está haciendo es un juego de palabras, ¿sí? Es un juego de palabras para que, digamos, sepamos que, una vez más, la escritura apuntaba a que él o que estos pasajes hacían referencia a Mashiach, ¿sí? Hacían referencia a él. Y que él, aquí aprendemos dos nombres del Mesías, ¿sí? Aprendemos uno, el Nahar, ¿sí? Y el otro, el Netzer, ¿vale? Que es del retoño. Que dicho sea de paso, de esta palabra, o en esta palabra es importante que nos acordemos, porque va a ser la que figure cuando se le ponga el rótulo en la cruz, ¿sí? Por eso es que se molestaron, ¿vale? Porque le llamaron el Netzer, ¿sí? Que era una profecía muy mesiánica, ¿sí? Entonces, esta era la palabra que se iba a referir a él. Entonces, de ahí tuvo como sobrenombre el Netzer, ¿sí? Netzer, ¿sí? El Netzer, es decir, el vástago, el retoño, ¿vale? Sí, y lo que preserva las características de la raíz, ¿no? O sea, que es de la misma naturaleza, no otro. Exacto. Un injerto puede ser de otro. Ujú. Es el que preserva lo que es propio del tronco, digamos así. Sí, y fíjense ustedes, porque también miren ustedes que está en realidad en conexión con las otras profecías, porque las anteriores palabras que hemos visto están describiendo un pueblo que no es fiel, y en realidad un pueblo que fue llevado cautivo, que ya no hay. Por eso dice, llora a sus hijos que ya no hay, que no están. Y eso hace referencia precisamente al talar el árbol.
porque los hijos que deberían estar ya no hay. Pero no se preocupen, salió el retoño. Y el retoño ya no es del pueblo, es Mashiach. ¿Vale? Entonces, estas palabras que van citando no fueron en vano. Como les digo, y aquí nos damos cuenta de eso. Esta parte de Mateo, en realidad, uno se da cuenta que fue escrito precisamente para personas que sabían la palabra y que sabían relacionarla. Y que cualquier persona que no conoce esto, y además, por más que conozca, que no tenga Ruach HaKodesh, no se da cuenta y no la valora. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, haciendo recapitulación. Lo que está diciendo de aquí hace énfasis, y miren ustedes, si ustedes cuentan, y podemos ver cuántas veces, por ejemplo, aparece esta frase, el niño, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces aparece en estos relatos, entonces nos da cuenta de que es alguna cosa muy importante, ¿sí? Porque eso es algo característico del hebreo cuando se quiere enfatizar en algo. Cuando se quiere enfatizar en algo y el autor quiere que pongamos atención ahí, comienza a repetir las palabras. ¿Vale? Entonces dice, el niño. Entonces hay que prestar atención. Algo hay ahí. Eso lo verificamos con la profecía o con el pasaje de Oseas. Cuando dice, Israel es un Na'ar. ¿Sí? El Na'ar. ¿Vale? Y el contexto de ese Na'ar es que el pueblo es pecador, pero que Dios iba a comenzar a hacer su tarea de recoger a toda la gente. ¿Vale? Segundo, con lo otro que cita Jeremías, está diciendo los hijos de Raquel, no hay, que a propósito se suma con la matanza que hubo de niños, pero también con la gente que no hay. O sea, con la gente que no hay los hijos de Raquel. No hay los hijos de Raquel. Y después nos termina diciendo, no se preocupen, porque si no hay los hijos de Raquel, ya llegó el Netzer. Ya, pero ¿qué significan los hijos de Raquel? O sea, ¿cuál es la clave ahí? Los hijos de Raquel son precisamente, los hijos de Raquel son dos, ¿no? Los hijos de Raquel son José y Benjamín. Y José es el padre de Efraín, y Efraín precisamente refleja a las 10 tribus perdidas. Y Benjamín fueron los últimos que se quedaron precisamente en la deportación a Babilonia, ¿sí? Y que aún ellos pecaron en su momento y también se fueron. Entonces, los hijos de Raquel refieren a todo, digamos, a la completitud del pueblo, por así decirlo, ¿sí? Tanto a los que se fueron, bueno, digamos, a los del norte y a los del sur, pero que eventualmente pecaron. Esos son los hijos de Raquel. Justamente Ramá está en la región que correspondía a Benjamín, ¿no? Galad. Exactamente, sí, donde fue enterrada Raquel, precisamente. Entonces, esa es la cosa. Entonces, cuando dice, Raquel llora por sus hijos porque no hay, porque no están, porque no hay. Y eso fue literal porque murieron un montón de niños, pero también es espiritual, por así decirlo. Y los hijos de Raquel, o sea, un montón de judíos ahí, pero, y los hijos de Raquel, no hay, como dice la profecía, están ahí, pero no claman, no hacen nada. Y es como comienza también a decir Juan el Bautista. No crean que por decir hijos de Abraham somos, ya la tienen salvada. Entonces, en sí, los hijos de Raquel no había. Y por eso dice, como los hijos de Raquel han sido cortados, viene el Netzer. ¿Vale? El retoñito, el piecito. ¿Sí? Y ahí se cumple en ese sentido, cumplirse en el sentido de, ahora entendemos. ¿Sí? Ahora entendemos por qué se dijo. ¿Vale? Entonces, eso también es una propuesta, digamos, cuando encontremos esta parte de, para que se cumpla, cuando encontremos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para que se cumpla, una de las posibles formas de comprender ese para que se cumpla es para que ahora entendamos mejor. ¿Sí? Entonces, cuando dice, para que se cumpla lo dicho, entonces no es como que para que se cumpla, para que se acabe o alguna cosa, sino para que ahora entendemos mejor por qué se dijo lo que se dijo. También tiene ese sentido. Vale. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si podemos ir terminando hasta ahí?